tierra toda en gloria cuando se cante el joropo, cuando se cante el joropo. Si es que se va a bailar el mundo parece poco. Y vamos cantando, y vamos bailando, y vamos tocando, caramba, que me vuelvo loco. De mi tierra toda en gloria cuando se cante el joropo, cuando se cante el joropo. Si es que se va a bailar el mundo parece poco. Y vamos cantando, y vamos bailando, y vamos tocando, caramba, que me vuelvo loco. Sírvame un trago de a 5, sírvame otro de a 50 y sirva sin descanso. Hola, hola, hola chicos, muy rico saludarlos hoy, bienvenidos a nuestro programa, súper interesante, hoy va a estar súper interesante porque tenemos invitados muy importantes. El tema va a ser de lujo porque vamos a tocar algo muy olvidado, vamos a tocar temas por allá escondidos, algo que no se suele tocar usualmente, pero que mejor que con los expertos para hablar de esto. Vamos a hablar acerca de los antepasados, de ritmos, música, cultura y arte de nuestra hermosísima región andina colombiana. Y pues voy a presentar a mis expertos, a mis invitados el día de hoy. Hola Nubia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola a todos y todas, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien y gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Dubán, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, su Mercedes, ¿cómo están? Un saludo. Muchísimas gracias, siempre tan particular tú. Hola Yuri, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola a todos, Bienvenida. yo estoy muy feliz de estar acá y pues contenta de abordar este tema como lo es de la región andina. Vale, ¿quién mejor que tú para explicarnos, no? ¿Quién mejor que ustedes? Y por último, pues no podemos olvidar a Laura. ¿Cómo estás, Laura? Muchísimas gracias, muy bien, gracias igualmente a todos, ¿cómo están? Estoy muy agradecida de estar aquí y compartir con ustedes. No, agradecida estoy yo porque ustedes aceptaron mi invitación. Entonces, pues, hablando un poco del tema, lo que vamos a tocar hoy, tengamos en cuenta que la región andina comprende muchos departamentos, ¿no? Y entre ellos está el departamento principal de nuestra querida Bogotá, de nuestra capital, de donde salió todo el arte, toda la cultura, de donde está toda la historia precolombina, Laura. Cuéntame un poco acerca de eso, de cómo comenzaron nuestros ancestros, nuestros indígenas en Cundinamarca. Sí, pues para empezar, es importante destacar que Cundinamarca viene de un término muy bonito, oficialmente no fue puesto por nosotros los indígenas, por nuestros antepasados, sino que fue puesto más que todo por los españoles. Cundinamarca significa tierra del cóndor, porque cóndor viene de un bebaje muisca, que significa cóndor, y marca pues de las comarcas que manejaban el bebaje español. Tenemos que tener en cuenta también que los indígenas aún hoy están aquí, ellos no se han rendido, ellos siguen con sus tributos, siguen con toda su energía, con todo su inicio, ¿sí? Entonces, podemos ver varios registros de los indígenas. Tengamos en cuenta que los que mandaban eran el Zipa y el Saque. Ellos se encontraron principalmente en Zipaquirá. Y entonces, pues también tenemos grandes registros de ellos en los barrios bogotanos, como los Cerros de Monserrate, pues también tenemos La Candelaria, Teusaquillo, La Calera. Entonces, me gustaría que cada uno, pues, diera como su indicio de cómo eran sus indígenas en cada uno de esos territorios. Sí, claro, es muy importante porque tengamos en cuenta que Cundinamarca expandió todo el resto de Colombia y vamos a reconocer los demás departamentos de nuestra queridísima región andina. Después vamos con Santander. Santander, cuéntanos, tú que vienes de tan lejos, Santander, cuéntame de ese asentamiento indígena, de esa historia tan linda que hay que contar. Gracias, Camila, gracias, Laura. Sí, la verdad, desde Santander podemos decir que tenemos, así como en gran parte de Colombia, una gran riqueza con respecto a los asentamientos indígenas, que por cierto se caracterizaron dos, que fueron los yariquíes y también los guanes. Algo que puedo decir de los guanes es que eran una comunidad muy tranquila, muy pacífica,
inventaron muchas cosas relacionadas al campo para crear sus cultivos y mantenerse dentro de la comunidad bien abastecidos. Y en contraposición tenemos a los yariquíes, que eran algo bélicos y que justamente ayudaron también a la extinción de los guanes, ¿no? Aparte de la intervención humana con los españoles y sus enfermedades, también entre las mismas tribus encontraban unos pequeños roces, pero en especial de los yariquíes, que eran algo bélicos. Eso es lo que puedo decir a grosso modo de mis dos características relacionadas con los indígenas acá. Claro, y no podemos desconocer que el Tolima, el Huila, fue un lugar de asentamiento indígena muy, muy fuerte, ¿no? O sea, Nubia, que puedas contarnos un poco de esa historia, porfa, a nuestros oyentes, que está muy interesante el tema. Sí, claro, digamos que no sé si tal vez por la cercanía, pero comparten muchas de las características que decía el compañero Duván de la región pues de los departamentos de Santander. En el caso del Tolima y del Huila, pues también habían varias tribus indígenas, pero se destacaron básicamente dos. ¿Por qué? Una era la Pijaos y la otra eran los Panches. Las dos, así como dice Duván, tenía como ciertos roces, pero hubo un tema muy puntual, es que cuando llegaron los españoles, ellos como que limaron las perezas y se unieron como para combatir precisamente pues el tema de la invasión. Los pijaos, pues al igual que él lo mencionaba Duván en su intervención en este momento ahorita, eran muy, muy bélicos. Ellos han sido una de las tribus colombianas que más soportó pues precisamente el tema de la invasión indígena. Le dieron una batalla muy, muy, muy cruenta a los españoles, llegaron a eliminar casi cerca de 10.000 españoles, pues precisamente en esta intervención. Entonces también era una tribu muy, muy, muy belicosa y se caracterizó precisamente porque era una tribu muy, muy guerrera. Wow, eso, nuestra historia indígena está llena de violencia, pero como quien dice, sin violencia no hay revolución, ¿no? Yuri, en Boyacá, que es muy aledaño a Cundinamarca, ¿qué nos puedes contar acerca de nuestros indígenas, de nuestros antepasados? Claro, Camila, incluso pues yo me siento muy relacionada con Cundinamarca y Santander. ¿Por qué? Porque pues los asentamientos indígenas más representativos de Boyacá son los muiscas, los chicha y la comunidad indígena que se llama Ugua. ¿Por qué? Porque ellos se encuentran ubicados en el departamento del norte de Santander, en Arauca y en Casanare. Más normalmente pues cerca a los laderes de la Sierra Nevada del Cocuy y la Cordillera Oriental. Además de eso, algo que me parece muy interesante de esta comunidad es que ellos enseñan la lengua indígena. ¿Por qué? Pues debido a que la gran mayoría de ellos la hablan y pues los niños la aprenden desde que nacen. Otra característica muy importante de este idioma es que los primeros años de vida de ellos la asimilan oralmente mediante mitos cantados que contienen las creencias y sus costumbres de esta comunidad. Los principales autores o los que les enseñan estas lenguas son sus abuelos, que también los narran con cuentos donde explican como sus cosmologías y sus tradiciones. Además de esto, pues cuando ellos ingresan a la escuela, pues también usan esta lengua la mayor parte de los docentes. La mayor parte son 6 por ahí los que no la utilizan y el resto sí tratan de explicar más como su idioma y las creencias, las costumbres que conlleva esto. Claro, y es importante recalcar también que muchas de esas etnias se han extinguido, ¿no? Muchas de esas etnias murieron, muchas de esas etnias no las encontramos. Podría decir yo que podría sentirme afortunada. En mi departamento, Antioquia, en Caldas, tenemos la riqueza étnica de los Emberá. Ellos son la etnia que más ha sobrevivido a toda esta violencia, incluso se expandió a otros países muy cercanos. Los Emberá son tradicionalmente los indígenas que más han sido exposición a la música. También tienen lenguas, también aportan a la expresión oral. Y retomando un poco en cuanto a expresión oral,
ellos utilizaban muchísimo la música, el arte, la poesía para poder expresar la revolución que se vive y no antes, no estamos hablando solamente del siglo XX, del siglo XIX, estamos hablando ahorita y tenemos que reconocer que Colombia es un hermoso país, pero desafortunadamente vivimos una violencia bipartidista, algo que no hemos podido solucionar. Y estas personas nos heredaron algo muy bonito y es la expresión por la revolución mediante el arte. ¿Qué nos podrían decir ustedes, Nubia, Duván, Yuri, Laura, acerca de estos ritmos musicales que nos dejaron los indígenas y qué influencia ha tenido en la música actual, en la música folclórica de su región correspondiente? Bueno, yo quisiera iniciar con eso, ¿no? Pues teniendo en cuenta que lo que caracterizaba a la música es la música huasca. Eso lo utilizaban como una forma de liberación y para adorar a sus dioses con tributos y danzas. En las danzas lo que ellos hacían eran poses de león, sí, poses de animales salvajes. Entonces lo que ellos hacían eran adorar con su música, más que todo tradicional, hacían los instrumentos con caracoles, con conchas, ellos hacían todo muy artesanal, utilizaban las flautas, los tambores, las zampoñas, entonces también utilizaban incluso un artefacto muy curioso, que es un vaso de sonarejos, y pues con eso hacían su tributo a los dioses para pedirles las provisiones de sus agriculturas, la astrología y todo lo que ellos conllevan con sus dioses. Súper chévere, o sea, que los indígenas eran politeístas. Sí. Ok. Nubia, ¿qué piensas de eso? ¿De qué tradiciones musicales y rítmicas nos dejaron estas etnias que tú nos mencionaste anteriormente? Bueno, pues digamos que en el caso del Huila y del Tolima, como pues fue unas culturas más belicosas, ¿sí? De ahí desprendió mucho lo que es el tema, pues uno de los géneros más representativos que quedó, pues a raíz de toda la transición, ¿no? De lo que fue la época de la invasión, de ya la colonización, fue el pasillo, ha sido uno de los géneros pues que más se vio inmerso en esta transición. ¿A qué me refiero yo? Que el pasillo tiene una raíz muy europea, ¿sí? Era una danza muy de salón muy europea, y cuando llegó esa época de la colonización, se volvió pues ya más colombianizado, por así decirlo, entonces es un poco más animado, ya viene otro tipo de instrumentos, muy similar a lo que es la guabina, el guambuco, bueno, comparten muchas cosas, incluso pues yo tengo un videito que me gustaría compartirles pues para que vieran un poquito de uno de estos pasillos. Es un pasillo fiestero que es el que ya se comparte, pero ya con más apropiaciones y más campesino, pues más arraigado a lo nuestro. Ok, perfecto. Yo tengo entendido por ahí que el pasillo también lo encontramos en Santander, norte de Santander, Duván. ¿Podrías decirme qué diferencia hay entre el pasillo del Huila, el pasillo de Santander y qué tipo de ritmos musicales manejas adicionales? Bueno, gracias. Sí, el pasillo y además de otros ritmos están muy en general metidos dentro de varios departamentos, o sea, es algo que se comparte en varios lados, pero digamos que acá en Santander el pasillo se interpreta casi de la misma manera que se haría en otros departamentos. Siempre vamos a manejar lo que sería el 3/4. Sí, en algunos casos muy excepcionales vamos a tener un 6/8, pero es muy raro y casi siempre lo manejamos con el patrón básico que se conoce como corchea negra, y digamos que es algo que caracteriza el pasillo no solo acá, sino en general. Asimismo, puedo decir que en Santander podemos encontrar los cantos de guabina y también el torbellino. Son dos ritmos muy importantes y característicos de acá, ¿no? Como se mencionó,
están en otros lados, pero digamos que acá es como la cuna de esos dos ritmos en donde involucramos vivencias, historias de los campesinos, siempre con un tinte algo picardioso. Y digamos que es algo muy bonito, muy chévere que tenemos acá en Santander. Bueno, y sí, es muy curioso que la música colombiana tenga algo de jocosa, ¿no? Un poquito jocoso, divertido, guapachoso. En Boyacá también podemos encontrar muchísimo de eso, aunque no tan folclórico como por ejemplo en el Huila, que vemos muchísima danza. Yuri, en Boyacá, ¿qué destaca más que el folclore? ¿Qué destaca la música en Boyacá? Bueno, en Boyacá, pues el género como más representativo es la carranga, ya que este género es una música folclórica, surgía normalmente en la región andina de Colombia. En los años 70, su representante más grande fue Jorge Velosa y los carrangueros de Raquirá. Esta ejecución se realiza con una guitarra, el triple, el requinto triple y la guacharaca. Para especificar más, quiero mostrarles un video donde participa mi compañero Juan haciendo una representación de este género musical. Yo me quisiera llorar, una pena y dos penitas, compa. Pero no llega y con su alegría se nos quita. Pero no llega y con su alegría se nos quita, compa. Uy, ahora me lo veo. Vale, muy interesante este video, súper, súper chévere. No conocía esos dotes de Juan, Laura, ¿qué te parece? Súper genial. Quien lo viera en Santander, tan experto en Santander y tocando carranga, cuéntame un poco de esos dotes musicales. Antes de que me contestes tu pregunta, yo quería sacar a colación un poco el tema de la música popular. Tengamos en cuenta que la música popular nació en Antioquia, en mi bello Antioquia, también como represión de estos campesinos. Tengamos en cuenta que los campesinos en esa época, siglo XX, eran analfabetas, eran personas iletradas, eran personas cansadas de la corrupción, del mal gobierno, de la mala administración. Bueno, no tiene mucha diferencia ahorita, ¿no? Y generaron una revolución artística con esta música popular, la famosa música actualmente como la del chupe, pero tienen letras, anteriormente tienen letras muy revolucionarias. ¿Qué podrías decirme tú, Juan, en cuanto a tu música carranga, cómo ha relacionado a la revolución, a alzar la voz, tu música, tú, tú como músico, tu música Santander carranga? Bueno, algo que yo puedo decir es que sí, en Santander no se interpreta mucho lo que sería la carranga, sí, lo tenemos también porque es algo que se comparte, pero como les comento, los ritmos principales tendríamos el bambuco, el pasillo, la guabina, pero todo en general tiene un tinte revolucionario, porque sus letras están enfocadas a levantarse en contra de esos gobiernos. Por lo menos, si miramos el pasillo, en principio es un ritmo que dentro de la independencia jugó un papel muy importante en ese momento cuando estábamos ya en la decolonización. El pasillo tuvo un papel importante porque los campesinos, a través de la creación de letras, interpretaban y se manifestaban de una u otra forma en contra del gobierno, en contra de sus políticas, y es algo muy chévere, muy bonito que nosotros podemos ver hoy en día.
También quisiera decir que con respecto a los ritmos, la guabina también habla de muchas vivencias, como lo mencioné, del campo y cómo el campesino lleva su vida diaria y cómo le mete, como lo mencionamos, esa jocosidad, esa alegría que caracteriza a todos los campesinos en general. Ok, muchas gracias, Juan. Es muy interesante porque Colombia es un 80% campesino, ¿no? Es puro campesinato. Es muy interesante también conocer un poco de la capital, conocer un poco de la revolución capitalina, la revolución cundinamarqués. Cuéntame un poco, Laura, acerca de esa parte poeta, de esta parte musical, artística de nuestros indígenas o de nuestra gente cundinamarqués. Sí, es que aquí lo que quiero decir es que nuestras tierras están llenas de poetas, de artistas realmente grandiosos, incluso teniendo en cuenta, quisiera destacar a Luis A. Calvo, que es pues, no es de aquí, pero me gustaría destacar que él, después de un mal proceso, se le diagnosticó lepra. Entonces, él se asentó en una clínica en Agua de Dios. Quisiera destacar que en Agua de Dios, más que ahora cuando se despidió de Bogotá, que se llama Diosa Bogotá, y ahí él también se destacó con muchísimos otros artistas, porque ahí habían más poetas, más escultores, pintores, era una cosa bárbara de artistas en esa clínica. Entonces quisiera destacar ahí y también pues que ellos lo que hicieron era expresar todo lo que sentían, todas sus represiones en contra del gobierno, porque algo muy importante en destacar es que cuando a ellos se les diagnosticaba lepra, se les quitaba la ciudadanía colombiana, pasaban a ser X y pasaban a acentuarse aquí en Agua de Dios. Es un tema bastante interesante. Bastante interesante la represión como siempre, ¿no? Hablando de expresiones podemos encontrar de muchas formas, expresión en forma de danza, en forma folclórica, que eso es muy común en Colombia, con nuestros festivales, con nuestras danzas tradicionales, y más que todo en el Huila. Cuéntame, novio, un poco de eso, por favor, acerca de estas danzas, de esta expresión artística en general. Bueno, sí, lo que tú dices es muy cierto, Camila, y es que el arte en general siempre ha sido una forma de expresión, valga la redundancia, muy contestataria. Siempre ha sido esa manera de liberación, de todo, en sus diferentes expresiones, ya sea lo que decía Camila, pues en la parte de la música, en la parte, Laura, perdón, en la parte de la danza o de la poesía. Por ejemplo, aquí en el Huila y en el Tolima, teníamos como a principios del siglo XX, habían dos agrupaciones, una se llamaba La Humana y la otra La Divina. Sí, una era muy liberal y la otra era muy conservadora. Entonces, la manera de ellos, en vez de entrar en esos temas de violencia y de todo, lo que hacían era que con sus letras empezaban a echarse sátiras los unos contra los otros y se reunían en la plaza del pueblo y la gente los escuchaba mientras que se tomaban sus cositas por ahí en la plaza. Entonces, pues de todas maneras, esa era una forma que ellos tenían sin necesidad de incurrir de verdad contra a agraviar al otro, empezaban era con este tema de las letras a exponer sus argumentos y a expresar por qué defendían una ideología política u otra ideología política. Sí, entonces así lo vemos también en los géneros musicales, digamos en el sanjuanero hay momentos donde también se muestra como los procesos de conquista que tenían los campesinos con las campesinas, entonces todo eso pues realmente es, sí, lo que ustedes decían, una forma de verdad de expresión y pues como exaltar sí, como habilidades que tenían ellos dependiendo del que conquistaba la chica, de la ideología, todo esto. Es muy interesante ver cómo en una sola región, en un solo país, hay zonas que tienen la forma tan diferente de expresarse, ¿no? Por ejemplo, en el Huila, como tú me ibas diciendo, Nubia, son muy folclóricos, son muy expresivos de manera física, ¿sí? En cambio, tengo entendido que en Boyacá son un poco más parcos en la parte facial, en la parte de baile. En cuanto a esta expresión, Yuri, podrías hablarnos un poco de cómo se expresaban estos boyacenses, la manera de expresión de ellos, aparte de la música, instrumentos, qué manejaban ellos en general en cuanto a expresión. ¿Qué podrías contarnos acerca de eso? Claro, pues
digamos, en este tema yo creo que hay que resaltar que estos géneros lo que hacen es que prolongan algo para que se diviertan, es algo muy alegre y fiestero. Además de eso, expresan como su tradición campesina o el amor por el campo. No solo eso, sino pues también expresan su ecología, el buen humor o la crítica social. Además de esto, muchos de estos géneros en Boyacá tienen ritmos básicos que pues se van consolidando como rumbas y merengues con muchas variantes de cada una. Claro, y también tengo entendido que a los boyacenses les gustan muchísimo las adivinanzas, los chistes. ¿No tienes por ahí uno que nos cuentes para entretenernos un poco, Yuri, porfa? Claro, incluso tenía uno con respecto a la extranjerización del idioma, pues teniendo en cuenta que, como les contaba, pues los niños indígenas cuando están aprendiendo estas lenguas quedan muy cerca de las colonias, entonces lo que hacen ellos es ir a ver televisión o películas y pues empiezan a aprender un poco más sobre el lenguaje castellano, lo que es algo que debilita la lengua indígena. Entonces era algo que se estaba como extinguiendo. Y pues realmente yo creo que somos muy afortunados toda la Latinoamérica pues de tener este lenguaje castellano. Entonces, chicos, les tengo una adivinanza. ¿Qué les parece? A ver, de una. ¿A quién se la quieres hacer? ¿A todos? Todos, sí, el que quiera Ok. responder, el que crea cuál es la respuesta correcta, ¿listo? Listo, entonces, chicos, se encuentran un mexicano, dos japoneses, un angoleño, un italiano y un colombiano en Moscú. ¿Qué creen ustedes que ellos hagan? Tomar café, no sé, ¿qué podrían hacer personas que no se entienden? No, Yo diría no, que no, señas nada más y ya. Señas, dibujos. Pues estuvieron en lo correcto, ya que pues digamos, algunos se dispersan, menos el mexicano y el colombiano. ¿Por qué? Pues ellos como tienen su mismo idioma, se ponen a conversar, van a tomar algo, hasta comienzan a planear juntos una salida y se comporta uno al otro. ¿Por qué? Porque empiezan a sentirse mejor solo porque hablan el mismo idioma. claro, o sea, cómo olvidar que estamos en Latinoamérica, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, no podríamos olvidar, tú, Van, tú no tendrías por ahí, no sé, algunos refranes, algo que nos puedas entretener de tu región, algo súper genial. Cuéntanos del típico santanderiano. Sí, es muy cierto. Pues por ahí hay algunos, pues como ya ustedes saben, acá nos caracterizamos un poquito por la picardía. Entonces, pues vamos con algo de doble sentido, ¿no? Sería así, el amor que tú me dabas es un amor en vano, porque lo que iba a hacer contigo lo puedo hacer con otra persona. Súmate. Para ahí les dejo esta pequeña de mi Santander querido. Bueno, No, buenísimo. gracias. Listo. Qué pena con ustedes, de verdad, problemas técnicos. Muchísimas gracias, de verdad, Santander. Uy, Colombia es muy diversa, ¿no? O sea, qué impresión, tanta cultura, tantas cosas que resaltar. Yo quería también resaltar un poco Antioquia, lo hemos dejado un poco de lado. Recalquemos que Antioquia, hablando de diversidad, de ecología, hablando de lo que nos puede ofrecer a nivel de naturaleza, eh, el departamento de Antioquia tiene las flores de Colombia, todas las flores, toda la naturaleza, la mayor diversidad de flores, de hecho en Latinoamérica, si no estoy mal, casi en todo el mundo. Por eso allí nos vemos evidenciados en el Festival de las Flores, de los silleteros, un folclore genial. Aquí les voy a mostrar unas fotos, unos videos donde las chicas portan todo tan floripondio, como tan vivo, y eso es muy tradicional de Antioquia, y tengamos en cuenta que en la región andina tenemos muchísimos carnavales, creo que en el Huila tengo conocimiento de algunos, ¿cierto, Nubia? ¿Me podrías colaborar con eso, por favor? ¿Qué
Qué pena, ¿me repites la pregunta, Camila? Es que no te escuché, se me fue el audio un momento. No te preocupes, claro que sí, te repito. Estábamos hablando de los carnavales que tiene Colombia, esas riquezas, esa biodiversidad, esas cosas tan lindas. Por ejemplo, acá en Antioquia, en mi bello Antioquia, tenemos la Feria de las Flores, la Feria de los Silleteros, el carnaval de los silleteros. En el Huila también son muy de carnavales, ¿cierto? Son muy... Somos Cuéntanos. folclóricos, somos de festivales. De hecho, hay dos de las fiestas, pensaría yo, que tiene también más importante el departamento. Son uno, pues la del festival de la fiesta, el festival de la canción de música colombiana, perdón, que es en Ibagué. Allí, pues, ese es, pues, finalmente es una festa, es una feria que rescata todas estas músicas autóctonas de como tal de lo que es la región andina. Y pues las fiestas de San Pedro y San Pablo que son ahorita en junio en el Tolima y en el Huila, que es así, entonces nos tenemos que preparar y pegarnos la rodadita para ir allá a todos. No, claro, allá vamos a estar con Laura, vamos a estar todos celebrando. Tú, Juan, cuéntanos allá en Santander. Yo nunca he escuchado un carnaval en Santander. Por favor, cuéntanos esa ignorancia de nosotros, quítanoslas. Porfa. Bueno, pues así carnavales, no, tenemos ferias y fiestas como en todo lado y en pro de la recuperación de la cultura tenemos un montón de festivales acá, así como en Ibagué tenemos varias festividades que conmemoran la música tradicional colombiana. Tenemos, por ejemplo, el concurso nacional del tiple en honor al señor Pedronel. También tenemos el Guane de Oro, tenemos el Festival Luisa Calvo. Luisa Calvo, pues así como lo mencionaba la compañera, fue un gran compositor, un gran músico que justamente nació acá en Santander. Tenemos el Festival del Moño, tenemos el Festival Nacional del Bambuco, también tenemos Guitarra de Plata, un montón, mejor dicho, de festividades que lo que procuran es que nuestro país no pierda la cultura musical y bueno. También los estoy invitando por acá para que se den la pasada a los diversos lugares que tenemos acá en Santander. No, claro, hay que conocer toda nuestra Colombia, ¿no? Boyacá, ¿qué ferias maneja, porfa? Eso sí, perdóname la ignorancia, Yuri, pero pues, ¿quién mejor que tú para explicarnos, no? Cuéntanos qué ferias, qué carnavales, qué tiene de fiestas Boyacá. Sí, claro, Camila. En Boyacá se hace más que todo festivales. Anualmente Boyacá celebra más de 500 eventos de carácter artístico, ambiental y deportivo. Ellos son representados en sus fiestas patronales y aguinaldos de fin de año. Por ejemplo, en enero se celebra el Festival de Verano de Moniquirá y Carnavales de Uitama. Ya en abril, junio y julio se celebra la Semana Santa en la capital boyacense y distintos pueblos del departamento. También se celebra la fiesta del topo en Tunja, la gran tomatina de Tsutarmachán y las romerías de la Virgen de Chinchiquirá. Una festividad que a mí me gusta mucho es la de agosto. ¿Por qué? Porque es el Festival del Viento y las cometas de Villa de Leyva. Esto se caracteriza, o sea, me parece muy característico en Boyacá, ya que pues varia gente va a demostrar sus talentos con cometas y con sus diferentes colores, y me parece algo muy bonito porque pues se reúne mucha gente a ver estas festividades tan culturales y tan emocionales que tiene mi bella Boyacá. No, hermoso, qué diversidad, no podríamos olvidarnos tampoco de nuestra hermosa Cundinamarca. ¿Qué nos ofreces, Cundinamarca, con fiestas? ¿Qué podríamos hacer nosotros? Si te das cuenta, ya tenemos todo el año para ir a fiesta. ¡Qué país tan guapachoso, hombre! O sea, no hay excusa para no tomarse un traguito y disfrutar de una buena fiesta en cualquier departamento. Cuéntanos, Cundinamarca, ¿qué tienes? Cundinamarca más que todo celebra festivales, ¿sí? Hay un festival muy importante y es el de Saquezazipá, perdón, que se celebra en Funza y este es de arte. Entonces ahí lo que se consolida son artesanías, hay conciertos, sí, hay comparsas, hay danzas, mucho folclore y bueno, eso es lo que caracteriza. Pero el que más me gusta y es porque nos lleva nuevamente a la tradición de nuestros indígenas es el Festival de la Diosa Chía.
porque Chía sería en Bebaje Chipcha, es la diosa de la fertilidad, de la naturaleza y de todo lo que nos promulga los cultivos. Entonces a ella se le hacen homenajes con artesanías, con agrupaciones musicales, y eso se celebra en Chía, claramente. Entonces toda Chía está súper dispuesta a recibirlos a cada uno de ustedes con maravillas, maravillas realmente, en honor a esta diosa. No, pues allá estaremos, yo creo que todos nosotros dispuestos a disfrutar de estos festivales y estos carnavales. ¿Cómo podríamos dejar de lado nuestros queridos instrumentos? O sea, hablamos de todo un poco, pero yo creo que cada ritmo, cada música tiene su instrumento en específico, ¿cierto? Por ejemplo, en la música popular anteriormente solamente se utilizaba la guitarra, hechas por ellos mismos. Y ahorita se ha modernizado con el contrabajo, con guitarra eléctrica. Cuéntanos, Nubia, cuéntanos, Duván, Yuri, por favor, quiero que me cuenten qué instrumentos hacen original esos géneros musicales de cada región, de cada departamento. Bueno, gracias, Camila, nuevamente. Por lo menos aquí en Santander y digamos en gran parte de Colombia, encontramos lo que serían los instrumentos de percusión menor típicos como la guacharaca, los quiribillos, las cucharas. Todo eso lo encontramos y justamente si nos devolvemos un poquitico, los indígenas y todos estos grupos lo que hicieron fue utilizar la naturaleza a su favor para poder pues emplear digamos, recursos y crear instrumentos para alabar a los dioses. Entonces, si por ejemplo miramos la caña, árboles de roble, todo eso era usado para hacer instrumentos, para hacer flautas y bueno, es algo muy bonito y que hoy en día también tenemos, pero pues digamos que ya se ha modernizado con todo lo que nos ha dicho eh, la compañera Camila. Todo ha venido con un cambio, entonces digamos que encontramos formatos típicos como duetos, tríos, estudiantinas, pero ya todo ha cambiado en algunas cosas, ¿sí? Y digamos que los formatos tradicionales que encontramos, está el trío en donde encontramos la bandola, el tiple y la guitarra, los duetos, pues sería la parte vocal y un tiplista y un guitarrista. También tenemos algunos formatos ya, por ejemplo, de banda, porque ya es algo más moderno, donde tenemos instrumentos de viento, instrumentos de percusión, tenemos el famoso grupo campesino que es guacharaca, también por ahí con algo de percusión menor como las cucharas y una guitarra puntera y una guitarra marcante. Es algo que podemos encontrar también aquí en Santander y en varias regiones. ¿Qué pasa también en otros el look de acá de la región andina? Tal vez Yuri, Nubia, cuéntenme qué instrumentos tienen ustedes. Incluso yo tengo pues unos muy representativos parecidos a los tuyos. En Boyacá también se utiliza mucho el tiple, la guitarra, el requinto, la guacharaca y claro está pues que se utilizan las voces de personas divididas, digamos la voz principal y la voz que dan los coros. Sí, Sí, muy claro, cierto. y me imagino también que el Huila también comparte géneros musicales con ustedes, ¿cierto? Entonces supongo que los instrumentos han de variar o son los mismos. Nubia, por favor, cuéntanos. Bueno, pues como ya han comentado Duan y Yuri, sí compartimos muchos instrumentos y muchos géneros musicales, pero adicionalmente, por ejemplo, lo que es Huila y Tolima, digamos en el caso de las bandas, ya empiezan a mezclar un poco lo que tú decías de esa inclusión de nuevos instrumentos. Entonces, aparte de lo que es la percusión, como el bombo, los platillos, la papayera, por ejemplo, utiliza instrumentos de viento como el clarinete, el saxofón, las trompetas, que ya generan otros nuevos sonidos, pero igual sin perder esa esencia igual de muy, ¿cómo decirlo?, muy alegre, ¿sí? De muy ambientación, de mucha alegría. Eso digamos que varía un poquito. Hay otros géneros como la rajaleña, los grupos de cuerdas pulsadas que utilizan también lo que son tiples, guitarras, requintos, pero pues básicamente digamos que la variación sí la vería yo mucho en la parte de lo que son las bandas como la papayera, que sí integran nuevos instrumentos.
Wow, y eso sin desconocer que estamos dejando de lado las otras regiones, ¿no? Solamente en esta región tan extensa, todo lo que encontramos, tanta historia, y todo va muy ligado a todo, ¿no? Todo es una red, revoluciones, violencia, paz, expresión. Esto a mí me parece muy interesante que los jóvenes, nosotros como jóvenes, me incluyo, y también nunca olvidemos toda esa cultura que nos han dejado nuestros antepasados, porque revolucionar de tal manera que los olvidemos sería una ingratitud de parte de nosotros, y más de nosotros como músicos, de nosotros que tenemos que prevalecer un legado tan diverso en el resto del mundo, a donde vayamos, a nuestros eh, hijos, a nuestros amigos. Entonces, a mí me gustaría, antes de que terminemos y cortemos este tema, me gustaría que ustedes, como músicos, como personas, le den un mensaje a nuestros jóvenes y les digan por qué tomaron esta vocación de músico y por qué deberíamos nosotros los jóvenes de tener en cuenta todas estas tradiciones, toda esta música colombiana. ¿Por qué debería un joven rescatar las raíces colombianas que nos han traído todo este tema tan interesante? Duan, cuéntame tú, ¿qué le dirías a estos jóvenes y por qué tú tan joven, tú tan nosotros, y mírate a ti tocando música colombiana y también que lo haces, porque lo haces muy bien? ¿Cómo motivarías tú a los de nuestra generación? Bueno, este mensaje va tanto para aquellos que son músicos y para los que no son músicos. Para los que son músicos, les digo, la tradición colombiana muchas veces ha sido denigrada porque dicen que es sencilla, pero si entramos a ver la riqueza musical es vasta, desde las armonías, exponentes tenemos como León Cardona que usaron muchas técnicas del jazz y las pasaron para la música tradicional colombiana, hicieron un montón de arreglos y nuestra música tomó un nuevo aire, digámoslo así. Asimismo, la parte vocal, la parte tradicional de los duetos, la conducción de voces, es algo que ustedes, si se sientan a analizarlo, hacer una transcripción, es algo que para la época va bastante avanzado y más para personas que no tenían un conocimiento de música, o sea, para llegar a hacer todos estos arreglos, hacer ejecuciones, hacer, mejor dicho, desde modulaciones, mejor dicho, un montón de vainas que debemos estudiar y que nos aportan, porque lo bueno de que estemos en Latinoamérica y por lo menos en Colombia es que tenemos una riqueza musical amplia y lo primero que debemos hacer es conocer lo nuestro y verán que después cuando vayamos a conocer también lo extranjero podemos tal vez asociar muchas cosas y decir, venga, esto tiene una relación con lo que tenemos acá en Colombia y bueno, también tiene lo que nosotros llamamos ese saborcito. Creo que eso sería y para responder ya la parte de por qué la música tradicional en mi vida, digamos que la influencia familiar es bastante fuerte. Tengo familia que son músicos empíricos y se enfocaron en esto. Además que me parece muy bonita las letras, la interpretación, todo lo que tiene que ver con la cultura campesina y demás es muy bonita. Entonces yo los invito para que se adentren un poquito en esto, no es que se vayan a dedicar, sino para que adentren y conozcan un poquito más de nosotros. Quiero despedirme con la siguiente copla. Lo poco que suena un tiple y lo bonito que suena, lo mucho que cuesta un rifle y lo tan feroz que suena. Wow, 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 excelente, muy buen mensaje, muchísimas gracias, Duan. También muchísimas gracias por venir. Nubia, para despedirte, por favor, cuéntanos cómo motivas tú a los jóvenes con tu música. Bueno, pues digamos que no tanto lo que yo pueda influir en ellos, sino lo que yo les pueda transmitir a ellos. O sea, el tema, digamos, a mí me gusta mucho la música colombiana, como decía Duan, es algo ya más de casa, ¿no? Sí, de herencia, pues. Entonces creo que es una música que a nosotros nos conecta con eso que alguna vez fuimos, nos conecta con esas raíces y considero que nos debemos sentir muy orgullosos pues de poder hacer parte pues de esta cultura, ¿sí? Entonces, si nos sentimos orgullosos de lo que somos,
nosotros como músicos le podemos transmitir eso a las personas que nos escuchan o que tan solo nos oyen hablar pues de ese tema, ¿no? No solo interpretando nuestros instrumentos, sino además que nos escuchan hablar. Entonces creo que la mejor forma es invitar a la gente a que escuche temas, por ejemplo, como Espumas del maestro Jorge Villamil, que son unas letras hermosas, ¿sí? O sea, son cosas que ya hoy día uno dice, uy, se ve pocos compositores como ellos. Entonces, es invitarlos a eso, a que escuchen y que se sientan muy, muy orgullosos de los que somos y de ahí verán que al sentirnos orgullosos de nuestras raíces vamos a despegar todos. Entonces, es solamente como esa invitación más que todo. Muchísimas gracias, Nubia, y a todos los que nos están escuchando. Los invitamos acá. Yuri, ¿qué algo por agregar? ¿Cómo invitas tú a los jóvenes como tú a que escuchen nuestras raíces y que sepan y escuchen este podcast y lo tengan muy presente en su vida, en su gusto musical? Claro, Camila, pues yo creo que hay que incentivar y motivar a los jóvenes a que sigan escuchando más podcasts así informativos que nos llenen de eso, de cultura, de las raíces, de donde viene toda nuestra lengua, todo lo que nos ofrece nuestra región. Imagínense, si nomás cada de estos departamentos nos da algo, un aprendizaje nuevo, imagínense en el resto de departamentos que contiene la región andina, todo lo que puede ofrecerle a muchos jóvenes que investiguen, que aprendan más sobre estas culturas. Yo sé que hay nuevos géneros de música que son muy buenos también, pero no hay que dejar atrás nuestras raíces, las tradiciones que nos dejaron y pues incentivar a toda la gente de que vean las riquezas que hay en nuestro país, en nuestra región andina, y pues que gracias a todos por escuchar este podcast y que espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias, Yuri. Yo disfruté bastante. Laura, ¿tú qué tal? ¿Cómo invitas tú a los jóvenes a que escuchen este podcast, a que se incentiven a rescatar nuestras raíces culturales? Bueno, yo quisiera invitarlos a que nunca olvidemos nuestras tradiciones, nunca olvidemos de qué estamos hechos, de dónde venimos, porque solo así vamos a poder progresar realmente, ¿no? Tenemos que apoyar cada una de nuestras culturas, todo lo que nos ofrecen, toda la música, la maravillosa música que ellos han cultivado en nosotros, generación tras generación. En nuestra tierra encontramos maravillas realmente artísticas que sería una lástima desaprovechar. Encontramos variedad de artistas increíbles que quisieron experimentar y probar y ellos mismos recursivos y crearon grandes maravillas musicales que hoy deberíamos aprovechar al máximo porque de verdad es algo que es un lujo que nos podemos dar nosotros como colombianos, aprovechar nuestras tradiciones y nuestras raíces. Claro, tienes razón, sería muy ingrato de parte de nosotros, de verdad, no hacerle homenaje a tan buen artista, al campesino, incluso a los citadinos que hoy en día quieren incentivar la música y el arte. Muchísimas gracias, les agradezco esta charla tan rica, tan productiva, y pues sinceramente yo le dejaré a mis hijas y les diré, aprendan a escuchar música porque la tecnología nos atrofió realmente y nos facilitó muchísimas cosas y lo que realmente es la música es disfrutarla cuando se hace y cuando se escucha. Entonces, muchísimas gracias, espero volver a vernos pronto y que tengan una linda tarde. Chao, chao.